voy a ponerlos en silencio y comenzamos nuestra sesión. Voy a ver, eh, como estoy fuera de casa, no tengo el número de la sesión, pero bienvenidos todos a nuestra sesión, creo que es como 169 o algo así, de este grupo. Eh, Definitivamente tener el privilegio de Pacho entre nosotros es de esas cosas que sobra la presentación de Pacho. Eh, Ustedes saben que fue compañero estricto de noviciado de muchos de nosotros durante la carrera y nadie, yo creo que pocas personas saben tanto de educación como Pacho con su larga trayectoria que les mandé ahí uno que otro resumen chiquito. Pacho aceptó nuestra invitación a conversarnos sobre las reformas educativas del gobierno y lo que se está proponiendo. Y en medio de todas las controversias que salen en estos días, tener una visión profesional y equilibrada de lo que se está buscando es el propósito de esta reunión. De manera que, Pacho, regálanos tu experiencia y tus conocimientos ante esta propuesta de cambios en este tema educacional de Colombia. Tienes la palabra, ya sabes cómo funciona todo esto y después al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas y les anunciaré las próximas tertulias. Adelante, Pacho, te escuchamos. Gracias, Darío, y gracias a todos ustedes. Yo creo que de verdad es un tema muy interesante. No es un tema sencillo porque, como muchas otras cosas, pues todavía lo que hay es borradores. Entonces, pues estamos hablando más sobre borradores que cualquier otra cosa. En algunos casos ni siquiera hay borradores, sino promesas un poco genéricas. Entonces, yo diría que hay tres grandes reformas y voy a referirme a una muy particularmente y a las otras dos de manera más tangencial. Eh, Creo que es conveniente entender que cualquier cosa que se haga en educación desde el punto de vista legislativo es de una complejidad verdaderamente enorme y yo quisiera empezar por hacer un recuento de eso. Yo sé que para muchos esto va a ser pues casi que la repetición de la repetidera, pero también para quienes no, es importante tener conciencia de por qué es tan difícil esta temática. Lo primero es que hay que hablar un poco más genéricamente de qué es lo que llamamos el sistema educativo. Y esto es fundamental abordarlo porque una de las reformas hace referencia, o no reforma, porque ni siquiera es una reforma, la ley estatutaria no es en realidad una reforma de nada, es una ley nueva, hace referencia a todo el sistema educativo. No me voy a entretener digamos, en discutir si el sistema es bueno o es malo, simplemente una descripción de lo que tiene y para ver cómo está armado con una cantidad de cosas que eso es como una de estos aparadores que tenían las abuelas en las casas que tenían unos sitios donde guardaban los platos y luego había un montón de cajoncitos donde se guardaban los cubiertos y en otros las carpetas y en otros los manteles. Más o menos así es nuestro sistema educativo. Hay una parte del sistema que es la gruesa que se llama el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Educación Nacional tiene dos grandes compartimientos: el Viceministerio de Educación Básica y el Viceministerio de Educación Superior. El de Educación Básica cubre el diseño de las políticas públicas desde desde el grado de transición en este momento, que es los niños de 5 años, hasta la educación media a los 17 años, digamos, el décimo, grado décimo y 11, y eso es lo que hoy por hoy se llama la trayectoria educativa de la educación básica, que está establecida en la Ley General de Educación. Entonces, el Viceministerio de Educación Básica y Media
está regulado por la Ley General de Educación, que es la Ley 115 del 94. Para ese efecto hay un financiamiento de la educación pública, que es el Sistema General de Participación. El Sistema General de Participación dice cuántos recursos deben entregársele a cada entidad territorial para efecto de sostener este tramo educativo. Sin embargo, bueno, ahora vamos a ver más complicado. Luego está la educación, el Viceministerio de Educación Superior. Ese está regido por la Ley 30 actualmente. Es otra ley y es otra fuente de financiación totalmente distinta. Entonces eso constituye otro cajón enorme. Quienes conocen el Ministerio de Educación saben que incluso entre los dos viceministerios no se hablan, no se dicen nada, ¿no? Ni la ministra, a veces un viceministro no le hace caso a la ministra tiene que buscar alianza con algún viceministro porque estos los reparte el presidente de turno también un poco pues para llenar necesidades pues, de cuadros políticos, etcétera, etcétera. Son todos cargos muy políticos. Del Ministerio de Educación hay unas entidades adscritas, pero que digamos en cierta forma se mandan solas. Por un lado está el ICFES, que hoy por hoy es el Instituto de Evaluación del país, que pues tiene una junta directiva que es presidida teóricamente por la ministra o por quien ella delegue, generalmente un viceministro, y allí se hacen todas las pruebas de estado, las pruebas que van mostrando cómo va el desempeño de la calidad de la educación. Ahí se hacen los convenios para aplicar las pruebas internacionales, PISA, TIMSS, PIRLS. Hay como 8 baterías de pruebas internacionales. Luego está el ICETEX. El ICETEX también es otra entidad distinta que está cuyo objetivo es financiar el financiamiento de la educación superior para aquellos que la quieren. Entonces, ese paquete maneja, digamos, un pedazo de la educación, pero también hay otro paquete grandote, pero en cambio ese no tiene nada que ver con la educación, pero es educación, que es el SENA, que es la universidad más grande de Colombia. El SENA, eh, el SENA tiene hoy por hoy cerca del 20% de la matrícula pública de lo que hoy el país considera educación superior, solo que en la ley 30 no se considera el SENA como educación superior. Entonces ahí empiezan los problemas. El SENA, por supuesto, es gigante, pero el SENA se manda solo, el SENA tiene sus propias reglas del juego, está adscrito al Ministerio de Trabajo. Muchas de las políticas y metodologías y cosas que lo regulan provienen de la OIT, digamos, está adscrito desde el punto de vista de Naciones Unidas a la OIT y no a la UNESCO como estaría el Ministerio de Educación. Bueno, por el otro lado, por el otro lado está el Instituto de Bienestar Familiar. Entonces, en el Instituto de Bienestar Familiar se concentra toda la temática relacionada con primera infancia. Y a eso le tenemos que añadir, pues no vamos a entrar en detalle. Eso, por supuesto, tiene también su ley. Hoy ya estuvo el Instituto de Bienestar Familiar, estuvo por mucho tiempo adscrito al Ministerio de Salud, después pasó al Ministerio de la Protección Social y ahora lo acaban de pasar al de la Igualdad. O sea, esa es una ficha grande política que, digamos, es un equivalente del SENA en términos de tamaño y se ocupa pues ya no solamente de la educación en términos de protección de la infancia, sino de las familias, pues protección también en los niños que están en abandono, bueno, y muchas funciones educativas que trascienden la educación formal en términos de grados y niveles. La educación abarca muchas más cosas que todo eso.
Y por el otro lado, pues es ineludible que todas estas cosas se articulen con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No puede haber educación superior sin ciencia, sin investigación científica, sin financiamiento de todas estas actividades, pero tampoco lo puede haber sin cultura. Y entonces, como ustedes verán, el paquete de lo que podría uno llamar el sistema educativo abarca todo, todo el universo, porque a diferencia de otras cosas, la educación, como lo decía el gran maestro García Márquez, va desde el nacimiento hasta la tumba y nos estamos educando de manera continua y permanente. Esto hace que legislar sobre educación se vuelva muy complejo porque la palabra misma educación empieza a ser, como dicen los expertos, muy, muy polisémica. Por otra parte, no para ahí la cosa, sino que la educación no se opera desde el mismo sitio. La educación tiene una operación local. En unos casos, en la educación básica y media, los operadores efectivos son departamentos y municipios por la ley 60 de descentralización, de manera que lo que sucede o no sucede en la educación básica no depende del Ministerio de Educación, en realidad. El Ministerio de Educación traza las grandes políticas y se ocupa pues de ordenar, si es que algún día habrá orden, en el financiamiento. Pero la operación del sistema educativo se hace en lo local, de manera que es muy distinta la educación de Medellín a la de Antioquia, es muy distinta la educación de Bogotá a la del Chocó, es muy distinta la educación de Nariño a la del Valle del Cauca. ¿Por qué? Pues dependiendo de quién es el gobernante local en ese momento y de cuáles son los recursos adicionales a los que el Estado pone, pues el sistema educativo varía y también dependiendo del capital humano que haya en cada lugar. Digamos que si los recursos están mal repartidos en Colombia, mucho mal repartida está la inteligencia. Entonces, pues las grandes ciudades, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pues tienen gente de primerísimo nivel que puede estar en las secretarías de educación organizando y inventándose planes, programas, cosas de calidad. Bogotá hace unas cosas increíbles. Yo conozco bastante bien la Secretaría de Educación de Bogotá. De hecho, he estado en estos 4 años asesorándola y realmente hacen cosas increíbles. Pero si uno se va a un pequeño municipio de cualquier departamento del país, pues eso a duras penas le llega el profesor a dictar las clases. Entonces, pues ahí se generan unas brechas enormes ante las cuales el Ministerio de Educación es totalmente impotente. Es decir, yo suelo molestar a las autoridades nacionales diciéndoles, mire, no hay un niño en Colombia que haya desertado del sistema por no estar de acuerdo con el ministro o con la ministra. Los niños se largan del colegio porque pelean con los compañeros, porque lo matoneó el profesor o porque no pasó el bus del colegio. Eso no es por las grandes decisiones. Entonces, ese es un nivel, pero además ese nivel está repartido en público y privado. Entonces, los operadores varían desde la operación, porque además la Constitución pues protege el derecho a elegir el tipo de educación que la gente quiere. Quiero ir señalando que cada una de estas cosas que estoy diciendo tiene que ver con el proyecto de ley estatutaria. Cada uno de estos detalles. Entonces, no es simple hacer una ley sobre cada uno de estos detalles. Luego, la educación superior, que la conocen muchos de los que están aquí, pues porque han sido rectores, han estado en las universidades, etcétera. La educación superior es otro baile, porque
esa ni siquiera es local, esa es institucional. Entonces, ahí la autonomía es a nivel de institución. Obviamente hay unas universidades de carácter público y otras universidades de carácter privado. Hoy por hoy, universidades o lo que llamamos universidades, que son universidades propiamente tales, según la definición de la Ley 30, o instituciones universitarias, es decir, que forman profesionales con título académico en ciencias y artes liberales. No me estoy refiriendo a institutos técnicos y tecnológicos, sino a estos dos paquetes. eh, pues las universidades eh, privadas hoy por hoy tienen una matrícula que es cerca de un 20% mayor a la de la educación pública. La educación pública pareciera tener un 50% más porque cuando se habla de educación superior le suman el 20% que tiene el SENA y una serie de instituciones técnicas y tecnológicas. Entonces, pues esto parecería nivelar, pero realmente no es tan así. Entonces, regular la educación superior tiene también un intríngulis muy complicado porque una de las cosas en las que vienen discutiendo es si se cambia el concepto constitucional de servicio público por derecho fundamental. Eso pareciera un juego de palabras, pero eso tiene un montón de implicaciones, sobre todo en la educación superior. Y cómo es que se le entrega al sector privado en un porcentaje tan alto la garantía de un derecho fundamental y si eso empieza a ser tutelable, bueno, eso empieza a tener una cantidad de derivaciones y de consecuencias que son las que están en discusión y por eso ese proyecto de ley ni siquiera han logrado hacer un borrador que pueda ser discutido. Eh, de otra parte, pues hay, no me voy a meter en todo lo que implica el SENA, que eso tiene pues otras cosas, pero aquí entraría dentro de esta gran discusión. Entonces, pues el sistema tiene operación local, bueno, institucional, local y nacional, pública y privada. Entonces, esto hace del sistema una cosa supremamente complicada porque la nación tiene que respetar las autonomías locales. Las autonomías locales no pueden operar sin el apoyo financiero de la nación. Las autonomías locales, de todas maneras, operan siguiendo políticas públicas que son tratadas por el nivel nacional. Las políticas públicas per se son inoperantes si no son recogidas de manera eficaz y eficiente en lo local. Entonces, esto realmente es digamos, es un costal de anzuelo. Es un tema muy complicado. Cuando se hace un diagnóstico de la educación colombiana, pues lo que uno encuentra es unas brechas impresionantes entre regiones, unas brechas impresionantes entre lo rural y lo urbano, entre lo público y lo privado. Dentro de los mismos colegios se encuentran unas diversidades muy grandes y luego pues hay todo un listado de derechos. Pues cuando digo un listado es que pueden superar los 20, los 30. Se necesita hacer lluvia de ideas, a ver quién se inventa un derecho adicional que no quede por fuera de este, de este proyecto que es el que está hoy en el Congreso. El tercer aspecto que no es despreciable y que muy rápidamente solamente lo menciono es que la educación, más allá de ser un derecho individual, es decir, más allá de que yo como persona tenga derecho a educarme, es un derecho colectivo. Es muy grave en una sociedad que haya mucha gente no educada, porque eso significa que es una sociedad poco productiva, es una sociedad mucho más amenazada, digamos, por la ignorancia general. La ignorancia general no solo
afecta el desarrollo económico y productivo, sino que afecta la seguridad, afecta 100.000 aspectos de la vida, afecta la salud. La falta de educación se refleja tremendamente en problemas de salud pública. Por eso todas las propuestas de atención primaria, en último, son educación para la salud. La educación para la salud, hay sectores que son profundamente educativos que no mencioné, como los institutos de deporte, por ejemplo, que tienen que ver con toda esta promoción de la salud. Pero, por supuesto, el tema de la sexualidad, el tema del consumo de estupefacientes, el tema de miles bueno, el tema de reproductivo y alrededor del tema reproductivo está todo el tema, digamos, de embarazos precoces con todos los temas de salud infantil, de crianza, etcétera, que saturan el aparato de salubridad pública. Todo esto tiene que ver con la educación. Por supuesto, el trabajo y el derecho al trabajo son sucedáneos al derecho a la educación. Entonces, queridos compañeros, han tenido la brillante idea de hacer una ley estatutaria que incluya todo esto y dé claridad. Y lo que tiene esa ley es una inmensa confusión, a mi juicio. Por varias razones. Voy como Darío se puso a ofrecerles a ustedes unas cosas que yo no sería capaz de prometer, pero pues si él las promete, a mí no me queda más remedio que hacerle caso. Entonces tengo que ser equilibrado, tengo que ser ecuánime, todas esas cosas. Tengo que empezar por decir qué dice la ley en dos o tres muy pequeños aparte, para que no vaya nadie a creer que es que yo me los inventé. Entonces, esa ley dice tener un propósito que es exponer de manera explícita aquello que constituye un derecho fundamental y establecer, digamos, esto es el sentido de una ley estatutaria de cualquier cosa, de salud o de educación o de justicia, es exponer de manera explícita aquello que constituye un derecho fundamental y establecer los procedimientos para garantizarlo. En general, los derechos fundamentales pues están ligados a los derechos humanos y en el caso de la educación, pero eso es clarísimo y eso está ya consagrado en la Constitución, en tanto que Colombia ha suscrito los pactos mundiales relacionados con los derechos humanos emanados de las Naciones Unidas. Ese derecho en Colombia ya está reconocido en la Constitución, como digo, pero además en numerosas sentencias de la Corte Constitucional, aunque no hay una ley específica que lo desarrolle. Entonces, lo que justifica esto es que no existe esa ley que lo desarrolle. Desde la Constitución del 91 y la expedición de la Ley 115 del 94, pues se viene hablando de la necesidad de una ley que organice el sistema educativo y que garantice la oportuna prestación del servicio. Suena razonable esto, es razonable. Yo mismo participé a lo largo del tiempo en muchas discusiones sobre la necesidad de tener esta ley estatutaria, de manera que alegan quienes la están presentando o argumentan más que alegan que se trata de una deuda histórica. El problema es cuando pasa uno del dicho al hecho y trata de hacer un texto que cumpla con estas condiciones que acabo de mencionar. Pero la cosa no para ahí. Dice la justificación, esto ya es del texto que se le pasó al Congreso, dice, frente a la cuestión del por qué una ley estatutaria de educación en este momento el gobierno nacional
considera que una ley de este rango sobre esta materia es importante por lo menos por 4 razones. Uno, en primer lugar, porque es una deuda histórica que el Estado colombiano tiene desde 1994, cuando se estableció en el artículo 9 de la Ley General de Educación la necesidad de regular este derecho a través de una ley de jerarquía especial. Dos, en segundo lugar, porque luego de más de 30 años de jurisprudencia constitucional, es útil y necesario sistematizarla para la garantía y avance del derecho. Tres, en tercer término, porque a través de una norma estatutaria se da seguridad jurídica a los avances constitucionales de la garantía del derecho y se evitan retrocesos o desconocimientos de las autoridades en casos particulares. Cuarto y último, se pueden resolver problemas de tipo constitucional o prácticos que siguen siendo hoy barreras de la garantía del derecho a la educación en todos los niveles y modalidades. Esto, pues, pareciera ser una justificación bastante convincente sobre lo que hay. Quiero decir en este momento que si hay algo muy interesante en el proyecto que se le pasó al Congreso, que tiene 8 páginas. Es decir, todo eso que dice ahí lo desarrolla en solo 8 páginas. Pero el marco conceptual o la justificación tiene 114 páginas. Y esas 114 páginas que yo les recomiendo a los interesados que se las lean, o por lo menos le den un vistazo, son básicamente la recopilación de todas las sentencias de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional realmente ha hecho un trabajo interesantísimo sobre el derecho a la educación. Y lo ha hecho a partir de casos específicos, de situaciones concretas, que es lo que la Corte falla. Naturalmente sería muy interesante poder, como dice esta justificación, darle como una coherencia o sistematizar todo esto, pero es que es tanto el aporte de la Corte sobre tantos temas diversos que la ley realmente se queda corta. Pareciera que la ley no cumple con esa expectativa. Por el otro lado, dice la Corte, dice la justificación que se pretende resolver el problema de cómo garantizar la ley. No dice por ninguna parte cómo garantizar el derecho. Perdón, cómo garantizar el derecho. Entonces no hay un solo artículo que diga a quién recurro cuando yo siento que la educación que me dan es de mala calidad. Y es claro que el derecho no consiste, para poner un parangón, en la salud. Mi derecho a la salud no consiste en que a mí me reciban en una clínica un día y me sienten ahí en un asiento en un corredor o en urgencias, o incluso que me lleven y me den puesto en cuidados intensivos. Si no me tratan, pues ¿para qué me llevan? No me están garantizando el derecho a la salud porque no me voy a mejorar. En educación hay una discusión muy complicada y es que el derecho no queda satisfecho con que haya un asiento en el que ponen a un niño durante 5 años. Si no aprende a leer y escribir, no le están garantizando ningún derecho. Y hoy las pruebas que hace el ICFES muestran que los niños están llegando a quinto de primaria. Más del 50% de los niños están llegando a quinto de primaria sin el nivel básico mínimo de lectura. Entonces, no se está garantizando el derecho por el hecho de garantizar el acceso a una escuela. Entonces, realmente la ley no se está ocupando de lo más importante, que es del derecho a aprender, no del derecho a asistir, sino del derecho a aprender. Y yo creo que ahí empieza el problema serio y la discusión seria, porque hay muchos derechos, el derecho a la inclusión, que los niños que tienen discapacidades o que tienen condiciones especiales por razones de etnia o de género o de nacionalidad sean admitidos. Perfecto. Todo eso está bien que lo digan. Pero ¿y cómo hacemos para garantizar que aprendan? ¿Qué puede hacer una familia para decirle al Estado, en esta escuela concreta de tal municipio, los maestros no están asistiendo? Entonces ahí hay una discusión enorme
porque por su lado hay otros derechos que entran en conflicto con este, que es el derecho a la manifestación y a la huelga. Hay un estudio muy interesante de unas economistas de la Universidad Javeriana que tienen un instituto que se llama LEE, creo, LEE, que hace estudios de seguimiento macroeconómico de la educación y muestran que el número de días que los niños han faltado por paros del magisterio en la última década es enorme, suma un año, no sé cuánto. Es, pero la ley no toca ese tema, por ejemplo. Entonces, al mismo tiempo que garantiza el derecho de los niños a aprender, a asistir, porque no está hablando del aprendizaje, está garantizando el derecho de los maestros a protestar. Entonces, ahí hay una discusión seria en el Congreso, muy seria, porque el Centro Democrático, por su lado, está proponiendo tiene una propuesta, no sé si es otro proyecto o es parte de este, o es una acotación a este, en el que piden que en vez de hablar del derecho fundamental se hable, o junto con el derecho fundamental se hable de un servicio esencial. Como todos sabemos, los servicios esenciales o en los servicios esenciales no puede haber huelgas. Entonces ahí hay unos choques complejos de tipo conceptual, de tipo político, de tipo laboral, etcétera, que son choques de derechos. Aquí dice que el objeto, luego ya en la redacción del proyecto de ley, dice la presente ley estatutaria tiene por objeto establecer las garantías del derecho fundamental a la educación y fijar las condiciones y obligaciones necesarias para su efectiva protección y respeto a cargo del Estado, la sociedad y la familia. Y luego lo que dice que hace, que hará y no hace. Dice, la ley estatutaria permite regular la estructura y contenido del derecho estableciendo cuáles son sus alcances mínimos y el grado de exigibilidad y a la vez permite determinar los criterios para su ejercicio. Lo anterior resulta especialmente relevante en el actual estado de las cosas, en donde el sistema educativo afronta unos grandes retos. Esto es lo que promete hacer en el artículo. Y luego lee uno eso y no dice nada de eso. Entonces, queda un poco la expectativa de decir, bueno, pero si dijo que iba a hacer eso, ¿por qué no lo dijo? Y al final hay un artículo que es el gran mico del proyecto, porque luego desarrollan unas cosas con las cuales nadie puede estar en desacuerdo, porque dice que todo el mundo tiene derecho a la educación, que la educación es un derecho increíble para todo el mundo, que hay que respetárselo a los niños, a los viejos, a los ancianos, a los enfermos, que hay que ir a las clínicas, a los hospitales, a los lugares de trabajo, a las granjas, a todas partes, a educar a todo el mundo, etc. Nada de eso puede decirse que no. La gran pregunta es, ¿y cómo diablos se va a hacer todo eso si lo poquito que ahorita se está tratando de hacer se hace tan mal? Si los niños no están aprendiendo a sumar, restar y multiplicar y dividir, pues eso es, como decían en mis épocas en que trabajaba en Centroamérica, eso lo llamaba hacer las cuentas, ¿no? La clase de hacer cuentas y leer y escribir, y eso no se está logrando en una enorme cantidad de municipios de Colombia, es decir, estamos reproduciendo la pobreza de una manera increíble. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo lo otro si no hay mecanismos? Si la plata no está alcanzando para esto, ¿cómo van a hacer lo otro? Si no se está formando a los maestros para el mundo contemporáneo actual y las exigencias de transformaciones pedagógicas que se requieren hoy, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer luego? Con más y más cargas y más cosas. Lo resuelve muy fácil darle facultades extraordinarias al presidente de la República. Y yo diría, francamente, sin querer
dar un fallo de naturaleza política, pero ni a este presidente ni a ningún otro le entregaría yo las facultades de que él solito regule toda la educación nacional. Si algo es materia de discusión en el Congreso de la República, donde haya muchas voces, donde haya muchas opiniones, es la educación, porque la educación no es algo que se puede regular desde una visión unidimensional. De hecho, cuando uno mira hoy por hoy los documentos que ha producido UNESCO, por ejemplo, sobre currículo, ya UNESCO dice que no es concebible que el currículo surja ni siquiera de un equipo técnico del más alto nivel en ningún país del mundo. El currículo ya cada día tiene que ser más un proceso de concertación entre técnicos, por supuesto, que se requieren, y los intereses propios de las sociedades. Y las sociedades tienen unas ubicaciones locales que son muy importantes y ahí empiezan a entrar factores de carácter sociológico y antropológico que son muy significativos. Entonces, pues esto es una cosa muy complicada. La complejidad del derecho a la educación, además, cuenta con otra connotación que el proyecto de ley ignora y que ya la Corte Constitucional se ha ido decantando y que lo define en una sentencia diciendo que el derecho a la educación goza de una proyección múltiple. Es un derecho fundamental, es un derecho prestacional como servicio público que requiere desarrollo legal, apropiación de recursos y ejecución de procesos programáticos, y a la vez es un derecho deber que según la jurisprudencia exige el cumplimiento de obligaciones académicas y disciplinarias por parte de los educandos. Entonces no es tampoco un derecho que se otorga libérrimamente a todo el mundo y entonces alguien sale y pone una tutela porque no le han otorgado un doctorado, por ejemplo. No es un derecho que alguien entró a estudiar medicina a una universidad y reclama por un derecho de acción de tutela que le hicieron perder el curso y tuvo que dejar la carrera de medicina por vago o por bruto. Porque el derecho fundamental no otorga inteligencia adicional, eso ya desde Salamanca se sabía. Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Y ya la Constitución Nacional era clara en decir que la educación superior era un derecho, es un derecho, así está en la Constitución, para aquellos que reúnen las condiciones y capacidades necesarias para poder hacer ejercicio de él, pero no para todo el mundo, de manera indiscriminada. Entonces, ¿qué es lo que hace que un derecho sea fundamental? Esa es una discusión filosófica muy compleja. Dicen algunos, pero en eso tampoco existe un acuerdo absoluto, pero dicen algunos que un derecho es fundamental en tanto tiene que ver con la dignidad humana. Por supuesto, leer y escribir hoy por hoy tiene que ver con la dignidad humana. No se es completamente humano si uno no tiene acceso a los bienes básicos, elementales de la cultura, que le permiten ir a comprar una cosa y que no lo engañen con las vueltas. O leer el letrero que dice que no se tome eso que es veneno. Pero no es inherente a la dignidad humana tener título de doctor. O a lo mejor sí. Entonces, pues esa es una discusión que habrá que hacer en el Congreso. Yo me temo que, la premura de presentar este proyecto de ley al Congreso responde mucho más a un interés político, que es decir, ¿a quién le van a negar una ley que es decir que la educación es un derecho fundamental? Eso no se le niega a nadie. Y en un momento en el que el Congreso ha tenido tantas dificultades, en que el gobierno, digamos, ha tenido en el Congreso tantas dificultades para que le aprueben su agenda,
pues sacar una ley bonita apoyada por el magisterio, el sindicato más grande de Colombia, y que la gente no entra en el detalle de analizar todas estas complejidades, pues eso suena chévere y allá los congresistas van a decir, bueno, pues hasta un derecho fundamental se aprobamos. ¿Qué caray? Y lo malo es que esto tiene una serie de consecuencias. Tiene consecuencias porque al aprobarse una ley de carácter estatutario, ninguna reforma educativa posterior podrá hacerse sino por la vía de las leyes estatutarias, lo cual implica una complicación terrible. Entonces se vuelve una ley retrógrada, porque no va a permitir nunca avanzar en la educación. De hecho, en Colombia desde hace 30 años no sale una ley en el Congreso, ni el Congreso se ocupa de discutir los temas de educación por la complejidad que esto tiene. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir sobre esto. La discusión ni siquiera se ha iniciado en el Congreso. El proyecto se presentó hace 2 meses, me parece, un mes y medio. Sé que la comisión, que ni siquiera tiene todavía ponencia, los que fueron nombrados ponentes han estado por ahí, por el país, haciendo pequeñas reuniones en universidad y cosas así, y obviamente recibiendo aplausos, pero yo no sé si la discusión ya en el Congreso va a ser igual. Por tratarse de una ley estatutaria, esta debe tener un visto bueno previo de la Corte Constitucional. De manera que eso le pone un enredo adicional, dado que la Corte Constitucional es la que juzga, digamos, si efectivamente como derecho fundamental está bien legislado. Entonces yo no sé, eso yo creo que le van a hacer perder un montón de tiempo al Congreso si es que el Congreso le entra a este negocio. Yo no creo que el texto que presentaron sea bueno, pero eso no significa que no lo puedan mejorar, porque pues una vez que entra al Congreso, pues hay todas las oportunidades de discusión. Si saliera una muy buena ley estatutaria y efectivamente pudiera definir algunas características de lo que es la garantía del derecho, pues sería muy bueno para el país. Si efectivamente cumpliera con algunas de estas cosas que les leí, pues sí cumpliría con el objetivo y eso estaría bien. Eso en cuanto a la ley estatutaria. Las otras es mucho más breve, mucho más rápido. La ley de educación superior, ese es el otro gran proyecto del gobierno. Alcanzó a ver hace unos 6 o 7 meses un proyecto de ley. Casi se cae la ministra por haber tenido ese proyecto, se cayó fue la viceministra. Y ese proyecto que era de reforma de la ley 30 no dejó contento absolutamente a nadie. Era un batiburrillo donde cambiaban casa por iglesia, puente por río, etcétera. Pero eso era una mezcla bastante incoherente en un sistema que ha cambiado mucho. La ley 30 tiene 30 años, es desde el 91, tiene 32 años, y resulta que algo ha cambiado la educación superior en estos 32 años. Cuando se hizo la ley 30 no había internet. Cuando se hizo la ley 30 no había computadores en los colegios, no se habían inventado los celulares inteligentes. Cuando salió la ley 30, la educación superior era las universidades y las instituciones universitarias. Eh, Allí la educación técnica y tecnológica seguía viéndose como de segundo nivel. Hoy ya se habla de que educación superior es todo lo que pasa después del bachillerato. Entonces ya la estadística incorporó desde el 2002, desde el gobierno de Uribe, se incorporó en la estadística el SENA. Luego se reguló, por otro lado, la educación para el trabajo. Hoy día la educación superior está, digamos, la ley 30 es como un tronco del cual salen 20 ramas que son resoluciones y decretos que regulan la calidad, que regulan los currículos, que regulan los registros calificados, que regulan la educación para el trabajo y el desarrollo humano
que desarrollan, bueno, todos los tipos de instituciones distintos que hay a esas dos. Y ahí hay un tema esencial que es el de financiamiento de la educación pública. Por ahora, lo único que está claro es que las universidades necesitan más plata. Entonces, el gobierno prometió 500.000 cupos en educación superior. Eso no se sabe bien qué es. No se sabe si son en las universidades públicas. Dijeron que eran las universidades públicas. El cálculo es que ese chiste valdría 17 billones de pesos en los próximos 10 años, que es una reforma tributaria. El ministerio ha venido haciendo una especie yo no sé cómo se llama, de colecta casi, de ir por todas las universidades públicas diciendo, bueno, ¿cuántos cupos nuevos me va a dar? ¿Cuántos cupos nuevos me va a dar? ¿Cuántos cupos nuevos me va a dar? Ya sacaron la cuenta este mes y han logrado recolectar 39.000 para una promesa de 500.000. Entonces, la verdad es que pues la reforma de la educación superior no se va a poder hacer si no se le entrega a las universidades una plata muy gruesa para poder hacer una ampliación de cobertura como la que piensan hacer, que va orientada a fortalecer las universidades públicas y que las públicas tengan el grueso de la matrícula. Esto lo que ha generado también es una crisis fuerte en las universidades privadas, porque esto ha desestimulado mucho la matrícula en universidades privadas. Hay todo el lío de ICETEX, donde ICETEX ya no está prestando y entonces los estudiantes no saben si invertir. Y a eso se suma un tema yo lo llamo de desesperanza, en el que los estudiantes no saben y las familias, si la tasa de retorno que tiene la inversión en educación superior se justifica, entonces pues muchos no están entrando a la universidad. Esto es lo que pasa, entonces, pero ahorita no hay ni siquiera un borrador, de manera que... Pacho, por accidente te cortamos. Por favor, libera tu micrófono. Ok, ok. Dale. Lo que he oído decir últimamente es que lo dijo el nuevo viceministro, que viene de ser el rector de la Universidad Pedagógica, es una persona que conoce el sector, tengo un mejor concepto de él, bueno, somos amigos hace tiempo. Lo que ha dicho Alejandro Álvarez es que están pensando más en una ley nueva de educación superior que en una reforma a la ley que ya existe. Esto pues puede querer decir muchas cosas y puede no querer decir nada. Pero esto, como digo, es muy complejo porque hay que recuperar también mucha reglamentación que está dispersa en muchas formas reglamentarias que ha ido expidiendo el Ministerio de Educación a lo largo del tiempo. Y la última, para que entremos a conversar, que la última, que es la única que ha sido ya aprobada, fue aprobada, que es la ley de gratuidad durante el gobierno de Iván Duque, a raíz de la pandemia y de las movilizaciones y del estallido social y de todo esto, se ofreció gratuidad en la matrícula de las universidades públicas para la gente de los niveles más bajos de socioeconómicos, pues del CISBEN y de los estratos 1 y 2. Y este gobierno pasó un proyecto de ley que cumplía con una de las promesas que había hecho a estos estudiantes a lo largo de la campaña electoral y sacaron la ley de gratuidad que dice en términos generales que ningún estudiante que entre a una universidad pública hoy tiene que pagar ni un peso de matrícula a lo largo de su carrera, sin importar cuál sea su estrato socioeconómico. Eso la hace, por un lado, bastante inequitativa, porque aun cuando eso en términos económicos no sumaba, no alcanzaba a llegar al 10% del costo total de la educación superior pública en Colombia, pues de universitaria,
de todas maneras, hacía que en universidades de muy alto nivel como la Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad del Atlántico, etcétera, las muy buenas universidades, la Universidad de Antioquia que hay en el país de las públicas, pues iba mucha gente de los estratos más altos, porque además, ¿dónde más va a estudiar uno física? Pues en la Nacional, ninguna universidad privada ha montado una facultad de física, eso no es rentable. Las ciencias básicas en general están casi todas en las universidades públicas. Las ciencias de la salud, la Facultad de Medicina de la Nacional o de la Universidad del Valle, son facultades mejores que las de cualquier universidad privada en muchos aspectos. Entonces, pues allí llegaba la gente que tenía los más altos puntajes en las pruebas del ICFES o en las pruebas propias que hacía la universidad para admisión. Y esa gente no es la de los estratos 1 y 2, salvo algunas maravillosas excepciones. Entonces, la universidad pública también es elitista. Es elitista de otro modo, pero es elitista. La Universidad Nacional, el último dato que yo tuve, que es de hace 2 años probablemente, no recuerdo bien, de 70,000 estudiantes que se presentan por año, solamente son admitidos 7,000. Entonces son 7,000 privilegiados. ¿Y cómo los reciben? Pues con un examen de admisión meritocrático. Reciben a los mejores, porque si no, la única otra forma sería por recomendaciones políticas. Por supuesto, hay una serie de programas que están orientados a grupos minoritarios, etcétera, acciones afirmativas, grupos étnicos, pero esos son unos puñaditos de gente. Pero digamos, el grueso en las universidades públicas tiene que entrar por méritos, de tal manera que quien entra a la universidad pública de alguna manera entra a ser parte de un grupo privilegiado, lo quiera uno o no. Entonces, pues, a no ser que realmente se abra la puerta para todo el que quiera entrar, cosa que implicaría no 500,000 cupos adicionales, sino probablemente 1,000,000 de cupos adicionales, pues eso no se va a lograr de un día para otro. Crear cupos en la universidad pública cuesta mucho dinero. Un semestre promedio en una universidad pública de buena calidad vale 7 millones de pesos, pero solamente, digamos, ahí no está incluida la infraestructura ni el mantenimiento de edificios, ni nada por el estilo, es simplemente el costo de docencia que tiene un muchacho durante un semestre. Multiplicar eso por 8 semestres para hablar de carreras cortas y por 500,000, pues eso es un ejercicio de aritmética que los ministros actuales no hicieron para contarle al presidente qué era lo que se podía y lo que no se podía hacer. Por eso cuando ahora vienen a preguntar cuántos cupos disponibles hay, les dicen hay 39,000, porque una universidad que tiene un cupo a rebosar, como la Universidad del Magdalena o la Universidad Pedagógica Nacional o la Universidad Distrital, pues no puede meter de un día para otro 4,000 estudiantes nuevos. Eso no se puede. A no ser que empiecen a hacer todo a distancia, pero eso requiere, Darío lo sabe, eso no se hace tampoco de un día para otro. Hoy las universidades más grandes del país son las que tienen estas nuevas tecnologías, que son pues la UNAD y probablemente las 3 o 4 universidades que entraron en este camino, la Minuto de Dios, la área andina, en fin, pero por muchos cupos que tengan tampoco pueden generarlos de manera indiscriminada y amplia, y no es eso lo que la gente espera, no es eso lo que le prometieron. Entonces, pues ahí hay unas dificultades, ahí hay unas complejidades y hay unas universidades que tienen unos regímenes especiales que creo que ya en este momento están estudiando la manera de sacarlas de ese combo, como la Universidad Militar, que se sostiene en cerca de un 70% con las matrículas. Entonces, pues, si el Estado va a reemplazar eso con recursos propios. Esto es lo que yo tendría que contarles, Darío. Ese es muy aburrido, es muy harto hablar de leyes, proyectos y todo, pero bueno, usted
usted lo pidió, usted se lo tiene que aguantar. Pacho, muchísimas gracias. Realmente, pocas personas, como decía al comienzo, saben más que lo que tú sabes de educación, aunque no sea la mejor de los mensajes. Sí queda uno medio aplanchado. Por lo menos mi reacción es, ¿para dónde vamos, no? Qué tristeza todo esto. Pero por otro lado, cumpliste lo que prometí, una visión equilibrada, muy, muy objetiva, como siempre lo has hecho. Y creo que el objetivo de este tema, al presentarlo, quien lo propuso al grupo, era saber en qué estamos, ¿no? Es decir, hay algo nuevo que está llegando, hay algo maravilloso, pero lo que nos estás diciendo es, no se sabe lo que hay. Probablemente es lo mismo de lo mismo y quién sabe cuál es el objetivo. Pero quiero dejar esto abierto a preguntas, a comentarios y, y una cosa que sí me encantaría después cuando terminemos de conversar esto es que si nos pudieras dar por lo menos unos minuticos al final de qué fue lo maravilloso que tú viste en Bogotá, porque yo he oído cantidades de cosas sobre lo de Bogotá y no podríamos perder la oportunidad de que nos dieras por lo menos 3 o 4 ideitas de qué es lo bueno, porque para estar hablando de lo malo, pues uno dice, bueno, sí, seguimos en lo mismo, pero si hay algo bueno que hay que mirar, de repente nos puedes ayudar en eso. Pero Yo dejo creo, abierto, ¿sí? creo Darío, que además es muy importante hacer caer en cuenta de que hay miles de cosas buenas, no solo en Bogotá, Ujú, pero como ustedes me preguntaban fue sobre los proyectos del gobierno nacional, qué es lo que está en el Congreso, porque es lo que el gobierno nacional puede hacer. Esto no es una opinión negativa del gobierno nacional. Ningún gobierno puede hacer nada distinto. No, sí pueden hacer cosas distintas, pero digamos, lo que les corresponde es hacer política pública. ujú. Lo que yo no creo que haya novedad de ninguna especie es en la política pública. Exacto, exacto. Muy bien, vamos a abrir para preguntas y comentarios y después le robamos unos minutos finales a Pacho para que nos hable un poquito de las experiencias estas positivas. Se abre la sesión para quien quiera hacer algún comentario, alguna contribución, alguna reacción a lo que tú has dicho. Utilicen su manito electrónica, que no los alcanzo a ver a todos hoy, pero eh, se quedaron sin palabras, Pacho, nos dejas. Álvaro Guerra, adelante Álvaro, libera tu micrófono. Río, Es- gracias y obviamente gracias a Pacho que siempre nos ayuda mucho en la comprensión de estas cosas tan complicadas y creo que se te hace un nudo en la garganta para no tener que, para poder no ser ecuánime. Pero bueno, óyeme, no, es un punto, digamos, corto, pero en el país de las estigmatizaciones, pues siempre que se habla de educación, por algún lado sale lo de FECODE. A mí me gustaría que brevemente tú nos cuentes cuál es el real impacto de FECODE en la educación y hasta dónde es el valor de ellos y hasta dónde pueden servir o pueden no servir. Hablar de FECODE en Colombia es casi, casi menos grave que hablar del paramilitarismo. Ellos son los que van a homosexualizar a todos nuestros muchachos, etcétera, etcétera, etcétera. He oído a más de uno, amigos, y siempre en ese tono, de que la peor desgracia que podría tener es que a sus hijos los eduque el FECODE. Entonces me gustaría un poco que nos aterrizaras un poco de cuál es la realidad de una cosa tan estigmatizada como ha sido el FECODE. No, yo creo, Álvaro, yo creo que hay que entender bien de qué se trata el asunto. FECODE ha sido esencial en el desarrollo de la educación colombiana, en la educación pública, en el aspecto de la defensa ¿No me ve? mínima ¿No me ve? de, ¿Por la, qué no avisa? de los derechos de los maestros. Por una razón muy sencilla, hasta los años 80 o 90, más adelante, sí, hasta los 90 prácticamente, los maestros realmente estaban en una condición muy desfavorable, es decir, se les pagaba cuando se podía, los sueldos llegaban tarde, los niveles
de organización salarial, de giro de los recursos a las entidades territoriales, la formación era realmente desastroso. Si ellos no se agrupan y no se sindicalizan, pues esto hubieran seguido estando en una situación muy miserable. Realmente la labor de FECODE como organización sindical ha sido estupenda. Y por eso los maestros la quieren tanto a su sindicato, porque cumple con ese objetivo. Ahora, todos los sindicatos, sin excepción, FECODE, Azonal Judicial, la USO, el sindicato de la tienda de la esquina, todos siempre serán, siempre tendrán un componente eh, conflictivo, digámoslo, en la medida en que siempre estarán buscando mejores condiciones para con sus afiliados, y esas mejores condiciones para con sus afiliados pues no siempre son otorgadas de manera libérrima y generosa por parte de los patronos, sea que ese patrono sea el Estado o sea un particular. Entonces, pues eso empieza a tener esa visión, digamos, un poco, un poco satanizada de el sindicato como la cosa horrible. Yo creo que para los maestros FECODE realmente ha sido un ángel de la guarda. Ahora bien, otra cosa es discutir del papel de FECODE frente a los procesos políticos del país. Por supuesto que un sindicato, una federación, porque en realidad FECODE es una federación de muchos sindicatos. Hay sindicatos independientes en cada departamento y en cada municipio. Los maestros tienen sus propios sindicatos y en cada lugar tiene ese sindicato de maestros, tiene sus propias características. ¿Por qué? Porque en cada sitio el patrono es diferente. Entonces, digamos, en un momento, FECODE lo que hizo fue hacer una federación de todos estos que tiene una gran capacidad de lobby frente al Ministerio de Educación para estar alerta a las leyes que puedan desfavorecer al magisterio, para impulsar aquellas que lo favorecen, para negociar los pliegos de peticiones que suelen ser pliegos unificados y que hacen parte de la labor normal de cualquier sindicato, y es legal y es legítima y es deseable. El problema grave, a mi manera de ver, pero eso ya es una discusión que yo suelo sostener con algunos de ellos, que hay gente allí maravillosa y muy abierta a la discusión, y otra no tanto, es que como ocurre en todas partes, pues hay unos fundamentalismos, hay unas visiones que son muy radicales en el sentido de no aceptar absolutamente nada. Hay unas visiones que siempre están en la idea de que la única manera de obtener resultados es a través del conflicto. Hay otros que son mucho más proclives a la conversación y a la negociación. Y entonces, pues esto ya es un problema de las élites sindicales, es decir, cómo funciona internamente la democracia dentro del sindicato y qué ideas hay. Y no es simple, porque allí confluyen todas las visiones que tú quieras. Dentro de FECODE hay gente que es del Partido Liberal, gente conservadora. Dentro de la visión sindical hay gente más cercana a la UTC, gente más cercana a la CTC. Y por eso cuando ya se plantean movilizaciones nacionales y cosas de estas, pues aparecen también conflictos y divisiones y cosas complicadas. Pero yo creo que el problema de FECODE no es como se plantea como el coco. El problema es un problema de la nación en relación con la visión de la educación que tiene, que obliga a generar unas reacciones que no siempre son las mejores. Ahora, también hay que decir que no todos los dirigentes de FECODE son la gente más progresista del mundo. Ahí lo que hay es un montón de gente que es súper reaccionaria, es decir, eso con ideas marxistas, pero absolutamente del siglo XIX, de comienzos del siglo XX. Es decir, si pudieran volver a, la, a los, a las
comunas de los proletarias de la Rusia de los Ares lo harían con el mayor gusto, pero hay mucha gente con unas visiones bastante más actuales. Entonces, el problema es que entre los maestros hay voy a decirlo ya para cerrar esto, porque es una discusión que esa daría para otra conversación muy larga, que es muy interesante, es que desafortunadamente la identidad de los maestros es una identidad exclusivamente sindical y no hay una identidad profesional. Cuando uno mira a los médicos, cuando uno mira a los abogados, cuando uno mira a los ingenieros, pues pueden tener identidad sindical en relación con su lugar de trabajo, pero también tienen una identidad profesional alrededor de sus academias y alrededor de sus asociaciones profesionales o de economistas. Entonces usted puede ser miembro del sindicato del DANE, pero luego es miembro de la Academia de Economistas. Y en la Academia de Economistas, pues usted es progresista, aunque en el sindicato pueda ser más bien reaccionario, pues porque, y es reaccionario en la medida en que tiende a conservar todo lo logrado, no se meten en audacias de buscar las nuevas perspectivas. Para eso se necesita tener asociaciones profesionales fuertes. Justamente yo estoy trabajando con un grupo de maestros que les está sonando esa idea y parece que están en ese camino de empezar a hacer organizaciones profesionales. Esto es porque es una profesión que todavía no ha madurado completamente. Entonces, pues los maestros tienen una identidad esencialmente sindical. Pero esto no es malo. Entonces, uno cómo va a ser malo sentirse identificado con aquello que lo ha defendido toda la vida y que lo ha logrado llevar a niveles salariales que hoy están entre los buenos niveles salariales del mercado laboral colombiano. Es que hoy un maestro se puede ganar 10 millones de pesos mensuales, 12 millones de pesos mensuales si tiene una maestría o un doctorado. Qué bien, qué bueno, Pacho, qué buena información. Jorge Luis Puerta, adelante. Hola Pacho, no, pues muy satisfecho y no esperábamos otra cosa de ti, una visión crítica que no nos oculta la complejidad de la cosa. Pero quiero tomar la última palabra que tuviste en la anterior intervención. Hay mil cosas positivas. Bueno, mis últimos trabajos en Colombia fueron con el SENA, hasta 3 veces estuve vinculado con el SENA. Yo al SENA lo quiero mucho, realmente fue parte de mi formación. Y entonces yo digo, para mí el SENA es un ejemplo en América Latina y lo reconocen aquí, lo reconocen en todas partes. Y dices tú, hay mil de cosas buenas. No hay vasos comunicantes para que estas cosas buenas, estas cosas positivas se conviertan en política. ¿Qué está pasando? Es como si la realidad fuera por un lado y la política fuera por otro, ¿no? Yo creo que hay muchas experiencias muy positivas, pero como que no hay puentes para que eso pase y se convierta en políticas. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Estás en lo correcto totalmente. Es que funcionamos en muchas cosas al revés, porque aparece gente que cuando descubre que hay algo bueno, empieza a pensar con mucha seriedad cómo hago para dañarlo. Yo fui subdirector del SENA, conocí por dentro el SENA, me pasé todas las regionales del SENA, yo era el subdirector de planeación a nivel nacional y es de las instituciones que, como dices tú, yo creo que tienen más cosas que mostrar y que aportar. Pero apareció en algún determinado momento la idea de que, bueno, esto hay que irlo señalando por hitos históricos. En el momento en que Álvaro Uribe fue presidente de la República, puso allí un señor que dijo, pasemos de tener 100,000 estudiantes, ya no recuerdo las cifras, pero por decir algo, a 350,000. Entonces hagamos cursos de 30 horas, hagamos vainas, el SENA tiene que estar en todas partes. Después se salió del SENA y montó una universidad con Álvaro Uribe y entre ambos la dejaron botada. ¿No? Eso les da la chiripiolca. Y entonces resulta que, claro, pues ahí hay unos funcionarios
que lo que tienen que hacer es caso. Pero todo lo que significó montar el SENA y montarlo con una filosofía y montarlo con un nivel de desarrollo pedagógico que era para copiar en los colegios. Realmente donde se desarrolló toda la filosofía de trabajo por proyectos, de currículos flexibles, de todas esas cosas las conocí yo en el SENA. Ahora, el SENA sigue teniendo cosas muy buenas, pero luego aparece gente creativa y eso es peor eso es como dicen por ahí, no hay nada más grave que tener un yerno con iniciativa. ¿No? Y entonces aparece un personaje que resuelve volver el SENA en 48 horas, la universidad más grande del país, y resuelve que tiene que sacar registros calificados, siguiendo toda la burocracia absurda del Ministerio de Educación Nacional. Como esa misma persona 6 meses o 12 meses después se convierte en ministra de Educación, entonces le dan los registros calificados sin cumplir ningún requisito. A los 36 meses o a los 24 meses que tienen que renovarlo, no logran renovar ni uno, porque no cumplen los requisitos, pero le quitan al SENA toda la flexibilidad que a lo largo de toda la vida ha tenido. Y el mercado laboral no espera pares académicos y toda esa cantidad de burocracia que se inventaron en el Ministerio de Educación. Hoy día la libertad de cátedra en la educación superior es mucho más restringida que para trabajar con niños en preescolar. Entonces usted en una universidad hoy tiene que diseñar hasta la última hora de clase y establecer qué competencias adquirirá el estudiante el día 22 de marzo del año 2024 si es que entra a estudiar ingeniería mecánica. El sistema es un poco loco. Ahora, eso viene de pensar que cualquiera que haya tenido 3 hijos puede ser ministro de Educación, sin necesidad alguna de haber conocido antes el sistema. Eso es una cosa que es muy grave. Yo creo que Colombia ha tenido épocas muy buenas de desarrollo de su sistema educativo a nivel nacional, cuando ha contado 2 o 3 veces, porque yo creo que si son 3 no son 4, con ministros o ministras que realmente conocían el sector. Yo creo que Cecilia María Vélez, por ejemplo, con quien yo tuve muchos encuentros buenos y malos, fue una gran ministra. Cecilia María entendía cómo era el tema y logró darle organización a muchas cosas y gracias a eso se han podido desarrollar muchas cosas en los niveles locales. Ahora, hay que entender que la educación debe resolver sus problemas mucho más cerca de donde está la gente. Entonces, hay ministros, y más que los ministros, hay viceministros con iniciativa. Eso es gravísimo, gravísimo, porque entonces no dejan actuar a los que están abajo. Entonces, en vez de apoyar, tienen vocación de misioneros. Yo le decía justamente alguna vez a algún ministro amigo, le decía, mire, para mí el ministerio es un monstruo que tiene solamente lengua, no tiene orejas. Y entonces mandan gente a todas las regiones a difundir el evangelio. Pero no oyen. Y resulta que los problemas están allá. Entonces, ¿por qué no cambian el monstruo y cambian un monstruo que tenga solo orejas? No hable, que esté callado, que tome nota. Porque ahí es donde se cumple lo que dice Jorge Luis. Es decir, un buen ministerio lo que hace es traducir en normatividad, traducir en reglamentaciones aquello que es necesario para que las cosas funcionen allá donde tienen que funcionar. Entonces, si uno tiene excelentes rectores en los colegios, pero ese rector no puede actuar porque la Secretaría de Educación no lo deja o no lo apoya, pues no hizo nada. Pero lo que no ocurre en el colegio no ocurre en ninguna parte. En educación lo que no pasa en el colegio no pasa en ninguna parte.
no pasa en el Congreso, no pasa en las leyes, no pasa en los discursos de la plaza pública, no pasa en ninguna de esas partes. Un niño se vuelve un genio de la astronomía, o se vuelve un bailarín, o se vuelve un científico, o se vuelve un político en el colegio. Ahí en el colegio es donde lo capturan a uno para ser jesuita. No en una ley de la República, ni en una encíclica papal. Finalmente tenemos al Pacho suelto. Eso es lo que me gusta de Pacho cuando se suelta. Fantástico. Gabriel Díaz. Adelante, Gabriel. Oye, perdón, Jorge Luis, aprovecho para verlo, que esto ya sale a la intimidad para mandarle saludos de Ligia. Qué maravilla. Gabriel, no te oímos, Dale, Gabriel. Libera tu micrófono. ¿Aló? ¿Me Sí, oye? ahora sí, Dale, ahora sí, Gabriel. Gabriel. Adelante. Bueno, primero mucho agradecimiento y un aplauso especial porque realmente fue maravilloso y nos dejó totalmente enterados del problema, de la problemática. Ahora vamos a la solucionática, que es la difícil. Sí. Encantado. Una pregunta muy breve es, ¿podemos nosotros hacer algo o aportar en algo o hacer alguna actividad para que esa ley no sea tan destructiva, sino que sea positiva? Porque lógicamente hay que cambiar muchas cosas y hay muchas ideas que pueden abrir, pero no destructivas, no acabar con lo que bueno que hay, sino crear más. ¿Habrá algo que nosotros pudiéramos hacer? Gracias. Gabriel, yo pienso que, bueno, si alguien tiene la oportunidad, y más muchos de nosotros, por razones de formación académica, muchos con sabiduría filosófica y algunos jurídica, etcétera. Si algunos pueden participar en las mesas de trabajo que están convocando, bueno, yo no creo que sea catastrófica. Yo he tratado de señalar que más que catastrófica es inocua. Es decir, no va a dañar nada, pero no va a ayudar en nada. Es decir, lo único catastrófico puede ser que le den facultades extraordinarias a Petro. Cualquier facultad extraordinaria que le den a Petro me parece horripilante, porque no sabe uno si va a ser un día en que está bien o en en un ataque de ansiedad. Pero yo creo que la ley en sí misma no hace daño. Lo que pasa es que no arregla nada, digamos, no constituye un valor agregado. Creo que si la ley agregara algún valor, sería mucho mejor. Entonces, por eso quiero que quede claro. Mi posición no es que estén haciendo algo destructivo, ni más faltaba, todo lo contrario. Lo que he dicho es, yo creo, estoy convencido de que tener una ley estatutaria en educación, si es muy buena, es bueno. Lo que no es bueno es tener una ley estatutaria regular, porque igualmente le puede amarrar, no sé si eso lo logre o no, creo que no, pero podría amarrar sentencias posteriores de la Corte Constitucional, dado que ya existe la ley. Pero claro, bueno, y quien ha estado avanzando en el derecho a la educación en Colombia es la Corte Constitucional. Entonces yo creo que ahí hay un tesoro. Por eso yo digo, si algunos están interesados, bien vale la pena leerse todo digamos, el andamiaje con el cual se presenta el proyecto. Es fácil bajarlo por internet. Si uno busca proyecto de ley estatutaria, bajan las 114 páginas y las 8 de la ley, del proyecto de ley. Gracias, Pacho. Tenía la mano levantada Juan Laureano, ¿te arrepentiste? Gracias. La verdad que ya aclaré el tema en lo que ha dicho hace poco Pacho, pero muchas gracias, Pacho, muy esclarecedor. Pero usted, que es el que sabe de esta vaina, también ayude. Bueno, me atrevo pues a comentar algo, y es que hablando de la pertinencia de la educación superior, te oímos muy mal, Juan Laureano. No sé si todos están oyéndolo igual. Un poquito, sí, tropezado. Ahí se oye mejor. Ahora sí, ahora sí.
Sí, hablando de la pertinencia en la educación superior, uno ve que las plataformas que proveen toda clase de certificaciones, como Coursera, Platzi, incluso Google, ahora estoy buscando, que está ofreciendo clases de inglés, increíble, te clasifican gratis, te hablan gratis. Bueno, es decir, lo que hay en el Internet para que la gente aprenda, puede que no medicina, puede que no ingeniería, pero una cantidad de oficios que en la práctica a las empresas no les importa si el tipo está certificado o no. El ejemplo es una persona, si habla inglés, pues no importa realmente dónde tiene el título, si pasa la entrevista en inglés, esto ya es suficiente prueba y no necesita ninguna otra certificación el vendido. Entonces, estas plataformas yo pienso que cada vez le van a hacer más competencia a la educación formal, ¿no? Y ahí entonces quizás muchas de estas carreras van a ir perdiendo relevancia, ¿no? ¿Cómo ves tú esa? Pero voy mucho más lejos en esto, Juan Laureano. Hoy por hoy eso lo encuentras en Netflix, o sea, ya, hoy tú puedes convertirte en un biólogo que hace ingeniería genética y hace edición genética con cursos de Google. Claro. Línea. O sea, sin hablar de todas las implicaciones de ética y de bioética que hay ahí, pero pues ya sacar perros fluorescentes, eso ya es una cosa sencilla. Y, no, y hay laboratorios y hay de todo, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Pero ahora que tú mencionabas lo del inglés, en Colombia todavía le están exigiendo a todo el mundo que sepa inglés. Y resulta que es que ya Google le traduce a uno cualquier texto que le entregue, pero no hay del inglés, sino de cualquiera de los 80 idiomas que a usted se le ocurra. Entonces, claro que hablar otros idiomas será muy importante si tiene una connotación cultural, es decir, si el idioma implica que te metes en la cultura, pero solo para entender un texto ya no tiene sentido. Y si a eso le suma todo lo que hace la inteligencia artificial, entonces la entrevista que le piden a usted para entrar allá la puede hacer por inteligencia artificial y pasa. Ahora, Pacho, el tema que levanta Juan Laureano y para seguir en el mismo tema es el tema de la competencia, digamos, de la educación virtual, formal, Claro. que crece a unos precios completamente diferentes de la educación formal que lo pueda hacer a la hora que quiera, donde quiera, con una calidad cada vez mayor, competitiva, es decir, hay pocas carreras. Ahora entiendo que hay hasta ingeniería, se puede hacer ingeniería civil con modelos todos virtuales de construcción, etcétera. Entonces, uno dice, el tema no es la época universitaria, sino la universidad para la vida que mencionabas, la educación para la vida. Es decir, si toda la vida vamos a tener que estar aprendiendo, ahí es donde la virtualidad llega, en mi opinión, como una gran ayuda, no como una amenaza, todo el contrario, ¿no? Eh, pero bueno, no me quiero entrar en este tema. Hay tres personas, Reinaldo, pareja, y después el grupo de Elsa, Edmundo y Camilo, que tienen pregunta. Adelante, Reinaldo. Ah, gracias. Realmente me uno a todas las felicitaciones. Uno queda que no sabe nada de lo que está pasando en la educación hasta que uno no te oye hablar, porque realmente es un mundo completamente enmarañado. Gracias por tanta claridad. Una pregunta breve y un comentario, a ver qué opinas del comentario. La pregunta es precisamente lo que acaban de mencionar. ¿No parece que contempla esa ley el papel que va a jugar o puede jugar o debería por lo menos, ¿no?, considerarse el rol de la inteligencia artificial? ¿Es correcto? Eh, sí y no, porque es que, como les decía, el proyecto de ley es tan genérico que lo que te dice es que tú tienes derecho a aprender lo que te dé la gana, como sea, donde sea, pero que el Estado está obligado a garantizártelo. Pero no te dice cómo, ni en qué, ni te da pistas de cómo. Por eso yo decía, lo que en la justificación promete, en el texto no lo cumple.
que es decir, ¿y cómo se hace eso? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué características? Y eso tiene que ver con lo otro que dice la Corte Constitucional, que es esa segunda figura del derecho como servicio público. Entonces, ahí es donde entraría el tema de la ley de la educación superior. ¿Qué tanto esa ley de educación superior contempla todo esto de lo que estás hablando tú, de lo que decía Darío, de lo que decían Laureano, que es cómo se incorpora en en la formación, digamos, profesional, entendiendo como profesional algo muy amplio, no solo las profesiones liberales, cómo se incorporan todas las nuevas opciones y tecnologías. Y ahí es donde entra una complejidad que nadie sabe qué están pensando, porque nadie lo ha escrito. Entonces, una cosa es decirte que tú tienes el derecho a educarte, y eso es lo que están diciendo. Entonces, por eso digo, eso pues no está mal, pero Muy bien. tampoco es que aporte gran cosa. Lo que no sabemos todavía es que están pensando alrededor de todo este otro andamiaje enorme de tecnología y de todo, y de la concepción misma de lo que significa prepararse. Claro. Entonces, Ahorita- Sí, Ahora el comentario a ver cómo nos ilustras. Me parece que esa ley toca un problema fundamental de la educación en general en cualquier país. Es cómo darle oportunidades al que quiera estudiar, pero de acuerdo a sus capacidades. Porque es cierto que no todos van a querer ser profesionales doctores o arquitectos o ingenieros, sino que cada uno va eligiendo de acuerdo a sus reales capacidades y habilidades. Entonces me parece que el problema fundamental que ha tenido la educación es, como tú bien lo apuntabas, es que hay unas materias y carreras que de por sí, por lo que exigen, crean una élite intelectual, sin duda alguna, y de experiencia y de conocimientos, sin duda alguna. Al favorecer, bendecir ese nivel de esfuerzo con un doctorado, una maestría, un grado, obviamente los que no tienen esas habilidades no van a recibir ese mismo reconocimiento ah, laboral y por lo tanto cuando llegan a ingresar en el campo laboral no están defendidos igual que el otro profesional en tener un salario que se ajuste a su esfuerzo y a sus habilidades que son necesarias para el aparato productivo de un país, pero a ese nivel. Y no se le puede exigir más porque ese individuo o individual no tiene capacidad para más, pero sí tiene capacidad para ser un técnico. Entonces, parece que la ley sigue favoreciendo, por lo que decías, es aún en las universidades públicas, este elite que sale, pero que no se puede jamás comparar con, o no la deja comparar, pues, en habilidades salariales al que no tiene ese título. ¿Lo percibo correcto sí, no, Reinaldo. Es decir, es un tema más de organización económica de una sociedad. Cuando tú vas a sociedades industrializadas, altamente competitivas, te encuentras que muchas veces un técnico gana mucho más que un profesional. Cuando uno mira digamos, en grandes proyectos de estos de infraestructura, puede ser que un operario de una grúa, de una macrogrúa de esas que clava pilotes en el medio del mar, ese tipo gane mucho más que el ingeniero jefe en términos generales. Lo que pasa es que si tú tienes un país en el que nadie hace obras de infraestructura, pues ese nivel técnico se va quedando muchas veces en unos niveles artesanales tan precarios que no hay con qué pagarles, y tampoco el profesional. Nosotros estamos padeciendo una tragedia en Colombia terrible, y es que desde la misión desde la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de hace 30 años,
una de las conclusiones, la famosa de los sabios, una de las conclusiones era que Colombia necesitaba mucho más doctores y se hizo un gran esfuerzo y se crearon las becas de Colciencias y Colombia empezó a dar becas para estudiar doctorados en cualquier lugar del mundo. Y hoy tenemos un montón de doctores que están todos fuera del país porque en Colombia nadie les da trabajo. Entonces tampoco tienen, hoy les está yendo mejor manejando Uber a muchas personas en Colombia que lo que se gana una persona que hizo un doctorado en distintas partes. Pues yo tengo el fenómeno aquí en mi familia, pues, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque es que es como si tú dices, es que Colombia lo que necesita es astronautas. Pues no tenemos astronautas. Pues sí, pero si no tenemos viajes al espacio, ¿para qué astronautas? Okay. Entonces, Correcto. es un tema de estructura del aparato productivo que no opera. Entonces, pues yo creo que sí se necesita cada vez mejor gente mejor preparada, mayor acceso a las universidades, mejores universidades, pero todo eso, si no está acompañado de un sistema productivo capaz de absorberlos y de ponerlos a trabajar y a todos los demás que se requieren para que ellos produzcan, pues seguiremos teniendo una élite muy pequeña de gente que tiene muy buena plata, generalmente por vías no productivas, y que la usa para comprar Lamborghinis y no para invertir en nueva industria. Qué bien, qué bien. Edmundo Pérez. Adelante, Edmundo. Gracias, Darío. Pacho, qué grato volver a verte. Qué Un rico. saludo muy especial, tanto de mi parte como de Elcita Costa, mi mujer, muy Claro, especiales. pues Elcita está vinculada profundamente a esta familia. Gracias, Qué a ver, Pachito. Elsa. Qué Muy rico. bien, ¿Qué hay de bien. Augusto? Muy bien, le daré tus saludos. Ok, Está muy bien, afortunadamente. ok. Gracias. Bueno, listo, Pacho. Para los que alcanzaron a conocer al sobrino de Elsa, Camilo Mejía, les deja un especial saludo porque tuvo que retirarse ya a cumplir con sus compromisos en esa gran obra que están emprendiendo de apoyo a las personas que requieren soportes para salir adelante en su vida estudiantil. Bueno, y una pregunta de una índole relacionadamente diferente, Pacho, y es la siguiente. Parte de tu conferencia está enmarcada por la locación, está enmarcada por el ambiente de tu biblioteca. Y noto que entre los libros de esa estantería hay múltiples obras de arte. Si no tienes reserva, qué bueno poder conocer quiénes son los artistas de esas obras y qué relación tienen esas obras con la educación. Bueno, el artista soy yo. Qué bien. El artista soy yo y es que esa es mi frustración primaria, porque pues tal vez he debido ser más artista que educador, pero no fui suficientemente valiente para asumir semejante reto. Eso es una cosa complicadísima. Entonces, No fuiste suficientemente educado a tiempo. exacto, no. Pues en esas lejanas épocas eso no estaba dentro del currículo. Entonces lo hago por entretención, pero pues algún día si les interesa vemos a ver cómo se comparten para que las puedan ver. Son unas Qué bien. acuarelitas. Qué buen Unas tema. y más Qué bien bueno. Qué bueno. Magnífico. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Edmundo. Gracias. Rigoberto Reyes, adelante. Bueno, pues mil gracias, Francisco. Soy de una generación un poquito posterior.
Muy interesante. Definitivamente el tema de la educación nos toca a todos, independiente de que seamos o no educadores. Yo siempre he oído que la educación es la forma como se puede lograr disminuir la equidad. Sin embargo, también miro que hoy día la educación, al contrario, lo que está logrando es más inequidad, porque obviamente, En pantalla estoy, ¿no? obviamente los que podemos tener la opción de meterse a un colegio de mejor categoría y privado, pues tienen mejor calidad de educación y vamos a llegar a otro piso diferente al común de la gente que entra a un colegio público. Y recuerdo yo cuando estaba en el San Bartolo, que yo bajaba al Camilo Torres y el Camilo Torres siempre tenía la competencia académica con los colegios privados. Es más, el Camilo Torres siempre sacó muy buenos estudiantes. Entonces, ¿en qué momento se perdió la calidad del colegio público y desafortunadamente perjudicando a la gente que menos recursos tiene? El segundo punto, y perdón que son inquietudes que tengo, no tengo preguntas concretas, pero son inquietudes a lo que nos ha relatado. El segundo punto es que dijiste que el SENA perdió flexibilidad y a su vez, entre comillas, iniciativa, porque la encajonaron en leyes. La pregunta que yo me hago, ¿y no será que al estar tratando de meter un discurso político en un proyecto de ley, lo que hacemos es echar para atrás y que de pronto cuando ya salga la ley después de mucha discusión y contemplando lo que han hablado ya algunos de lo que está sucediendo con el Internet como medio educativo, pues ya se quedó atrás? Entonces, ¿por qué no pensar no en leyes, sino en reglamentaciones que le permitan a las entidades de educación desarrollarse? Porque con es más, estamos en un mundo tan cambiante y desde el punto de vista educativo, lo han relatado ya algunos, pues no tiene sentido decir lo que decías tú, hace 30 años no había internet, no había celulares, no había cursos, no había esta conferencia de sentarnos a hablar de un tema, no había un profesor que pudiera enseñarnos de cualquier otro tema. Entonces, no sé hasta dónde tratar de meter una decisión política que suena muy bonito en un discurso público, pero no lo sé ya en la práctica cómo funcione. Gracias. Sí, mira, yo creo que hay que entender que es que el mundo ha crecido mucho. Ahora somos muchos. Cuando lo que tú dices de San Bartolomé y el colegio, el Camilo Torres, pero que también era aplicable al Francisco José de Caldas, que hay en la 68 y que queda al lado del colegio Cafam, etcétera. En Bogotá ha habido colegios públicos excelentes, pero excelentes, buenísimos. Pero es que una cosa es cuando la cobertura de la educación alcanzaba al 40 o al 50% de la población en bachillerato. Y otra cosa, y ese 40 o 50% eran 30 colegios en Bogotá, a cuando hoy estamos hablando de 300, casi 370 colegios públicos con más de 800 sedes y con 1.500, 2.000 estudiantes cada uno. Entonces, pues esto lo que hace es que es muy difícil, digamos, el colegio privado puede darse el lujo de ser selectivo y de decir, yo tengo grupos de 30 y cuando un chino me cae gordo, me las arreglo para que se vaya y les exijo, pero además las familias tienen un capital cultural que les da. Entonces, a veces se le echa la culpa exclusivamente a los maestros, se le echa la culpa exclusivamente al hecho de que sea público, que no es que no haya razones por las cuales lo público no funciona, pero es que hay una cantidad de razones y es que la pobreza exige, digamos, sobredosis de esfuerzo educativo. Entonces, si yo tengo un colegio privado con familias de estrato medio, que los padres son educados, que tienen
bachillerato completo, pero no nos pongamos sobre que son profesionales todos, pero que por lo menos tienen bachillerato completo, que tienen un nivel educativo en el sentido de que están bien educados, como decían las abuelas, no se arrean la madre de una manera tan periódica, etcétera, no roban, no hacen esas cosas, comen 3 golpes al día. En fin, salen y trabajan, tienen empleo, tienen una casita propia, pueden darle un cuarto al chino. Pues 30 niños de esos equivalen a 10 de los otros que no tienen capital cultural, que llegan a su casa y no tienen dónde hacer la tarea, que en su casa no hay un cuaderno ni un libro, que los papás no terminaron la primaria, que el papá trabaja en una construcción. Entonces, todo eso es un tema de capital cultural muy complicado. Por eso lo que tú dices es desafortunadamente cierto, y es que nuestro sistema educativo no necesariamente reduce la inequidad y muchas veces la reproduce, porque no se acaban de proveer todas las herramientas para comprender que esos niños necesitan más cosas. Por supuesto, a esos niños hoy por hoy se les está dando alimentación. Hoy los maestros que los atienden están mucho mejor preparados. En fin, pero pues hay unas cosas de ambiente que no son fáciles de superar. Yo fui secretario de Educación de Bogotá y era muy complicado ver cómo funcionaba un colegio que queda al lado del, digamos, en la zona de prostitución de Bogotá, donde los niños además llegaban a robarse todo lo que había en el colegio porque era parte de lo que habían aprendido en la casa. El primer día que se les dio almuerzo, no quedó ni una cuchara. Entonces, pues esto no hay que es por eso yo digo la educación es allí en el colegio y es una cosa de una enorme complejidad en la que no hay un factor. Ahora, lo otro es que, pues sí, el progreso requiere ser reglamentado y lo que en realidad se ha venido haciendo es reglamentar. El SENA sigue siendo una gran institución, pero no por ello es ajena a los vaivenes de los intereses políticos de los gobiernos de turno. Cuando un gobierno tiene en sus manos una institución con capacidad para tener 200.000 cupos, pues eso se vuelve muy importante porque además toca todas las regiones del país, toca los municipios, eso se vuelve un patrimonio electoral de un tamaño gigantesco. Entonces, nombrar el gerente regional del SENA en el Cesar, pues es todo un aparato que no es de técnico ni es educativo, sino que eso te va mezcladito con muchas otras cosas. Ahora, lo que yo decía de la educación superior es que se ha hecho lo que tú dices. Hay una ley marco, pero realmente es una fronda de decretos reglamentarios que no han ido al Congreso, sino que son reglamentarios y por lo tanto son más flexibles y más susceptibles de ser modificados, cambiados, actualizados. En el Congreso hace mucho tiempo no se discute una ley seria de educación. Qué bien. Pacho, queríamos robarte los últimos minutos para ese pedazo que uno a veces oye y te he leído en algunas de tus columnas, nos has regalado de lo que aparentemente está terminando de pasar con la alcaldía actual de Bogotá y la Secretaría de Educación, de grandes cosas, que se hicieron cosas maravillosas por la educación. ¿Por qué no nos resumes? Y tú has estado muy cercano de Edna, la esposa de Jorge Iván, que es la secretaria de Educación de Bogotá. Enséñanos qué pasó ahí, si nos puedes dar un resumen, qué fue lo bueno que pasó en Bogotá, ojalá se pudiera replicar en muchas otras partes. En primer lugar, una voluntad absolutamente clara de Claudia López de que la educación era una prioridad para el distrito. Eso no es nuevo, quiero decir, eso no es nuevo. Eso, Bogotá tiene una tradición en educación que viene posiblemente, pues, digamos, desde, si mi memoria no me falla, desde
en tiempos recientes, pues en tiempos remotos también, pero en tiempos recientes desde la primera administración de Mocus y luego Peñalosa, y entonces ellos le metieron mucha plata a la educación y se empezó la renovación de la infraestructura de los colegios de Bogotá. Ustedes recuerdan tal vez que en la etapa en la primera administración de Peñalosa se hicieron los colegios en concesión, como 25 tal vez, de los cuales quedan en concesión, fueron como 15, quedan unos cuantos en concesión, con la idea de que los privados administraban mejor, pero hicieron unas buenas infraestructuras. Luego vino Abel Rodríguez y en la época de Lucho Garzón y Abel Rodríguez, Lucho Garzón de alcalde, eso se le metió mucha plata a la Secretaría de Educación y ahí se construyeron como 60 colegios nuevos, que fueron los que en ese momento se llamaron megacolegios. Y esos colegios son colegios bellísimos que empezaron a transformar esto. Y eso porque estaba en manos de un maestro que conocía por dentro lo que ocurría en los colegios, lo que se necesitaba, conocía a los maestros. Abel Rodríguez no solamente fue uno de los más importantes líderes sindicales que ha tenido este país, sino que además fue viceministro de Educación, además fue constituyente, además fue concejal. Entonces tenía la visión de la ciudad, del sindicato, de la profesión, de manera que él logró hacer una cosa supremamente importante en su momento. Eso tuvo un bajón después con Samuel Moreno bueno, por todo lo que le pasó a Samuel Moreno. Pero digamos en el ADN de Bogotá siempre la educación ha estado muy presente. Luego llegó Claudia López, cuya mamá ha sido maestra. La mamá de Claudia ha sido maestra. Y entonces ella también dijo, la educación es mi prioridad. Y le metieron mucha plata. Cuando uno mira los presupuestos, entonces Bogotá tiene un presupuesto por niño per cápita muy superior al de todos los demás niños de Colombia, pues pero con plata propia de recursos distritales, lo que ha permitido desarrollar una gran infraestructura, pero adelantarse al proyecto, por ejemplo, de Jóvenes a la U, que es darle salida a los muchachos que terminan bachillerato para que puedan entrar a las universidades. Y esto es un ejercicio que se hizo conjuntamente con las universidades públicas y con las privadas. Como digo, tampoco es nuevo, es un ejercicio de continuidad de lo que se había hecho en el gobierno de Peñalosa cuando era secretaria de Educación María Victoria Angulo. Ahí también se inició un programa de becas del distrito para jóvenes. Ese programa también existía desde antes, pero menos estructurado. Entonces, como ustedes ven, hay siempre una continuidad. Esta administración no es que se inventó todo. Lo que pasa es que lo hizo florecer todo. Y Edna es un personaje excepcional, es decir, una persona que entiende el tema, que se ha rodeado de un equipo extraordinario, que tiene una magnífica relación con los maestros, con los rectores, con las instituciones, y que además tiene una capacidad como administradora que me le quito el sombrero. Entonces, Edna está en todas partes, Edna se entera de los problemas, tiene una capacidad de empatía con los problemas de los niños, con los problemas pedagógicos. Entonces yo creo que a eso se debe mucho de lo que ha sido muy exitoso, con lo cual no quiere decir que no haya muchos problemas. Sigue habiendo muchísimos problemas que están relacionados con la pregunta anterior. Y es que pues estamos hablando de una población de 800,000 niños. Entonces es más grande que la mayor parte de las ciudades de Colombia. Y entonces pues naturalmente hay problemas de drogas, y hay problemas de violencia escolar y hay problemas de muchas cosas, pero hay muchas cosas de optimismo en las artes, en las ciencias, en todo este desarrollo de lo que ahora llaman STEM, bueno, todas esas competencias del
siglo XXI, en democracia, en solución Te oímos un poco mal. de conflictos. Entonces yo sí creo porque como es una historia, es de un momento, y Edna ha tenido una cosa muy interesante, y es que a lo largo de estos 4 años ya se ha venido reuniendo periódicamente con todos sus antecesores en la Secretaría de Educación. Qué bien, qué bien. ¿Y eso promete continuidad con la próxima alcaldía, Pacho? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, quien está haciendo el empalme es Cecilia María Vélez, que fue Ujú. una excelente secretaria de Educación de Bogotá, también en el periodo de Mocus, me parece, o en el segundo periodo de Mocus, creo que fue Cecilia Ujú. María o de Peñalosa, no, tal vez fue en el periodo de Peñalosa, que ella fue secretaria de Educación, y Cecilia María hizo una labor extraordinaria, ella pasó de ahí al ministerio. Claro, claro. Qué bien, Pacho. Pues Pacho, te agradecemos enormemente este baño de educación que nos has dado, definitivamente. Una Hablábamos, sobredosis. no, estupendo. Y yo creo que es aterrizar en la realidad de la educación en Colombia, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Es decir, desafortunadamente, quiero pedir un aplauso virtual para Pacho por tu gran colaboración y ojalá no sea la última vez que te tenemos con nosotros, Pacho. Tú siempre has sido muy generoso y en ese tema y en cualquier otro eres más que bienvenido. Quiero agradecerte por tu tiempo. Quería, antes de terminar, contarle al grupo que las próximas sesiones, la semana entrante, tenemos un tema muy especial. El título del tema es Tengo un hijo o una hija o un nieto o una nieta homosexual. ¿Qué hago? Y tengo como invitada a Juanita de Francisco, que lidera un proyecto llamado Matices, Transitando en la Diversidad. El equipo coordinación me animó para que nos atreviéramos a lanzar este tema al grupo. Creemos que es un tema supremamente interesante y que atañe a muchísima gente, y por eso bienvenidos los invitados. Si tienen alguien que ustedes conozcan que les interese participar, ustedes seguirán recibiendo estas informaciones. Ese es el tema fundamental, digamos, de la próxima semana. La semana, ese es el 23. El 30 de noviembre tenemos de invitado, que Jaime Heredia nos ayudó, a Héctor Abad Faciolince. Jaime Heredia ha conseguido este gran escritor colombiano y nos va a hablar sobre un tema muy cercano que él escogió, y que está muy relacionado con su vida últimamente. Se llama Envejecimiento y Muerte. Como ustedes saben, Héctor Abad fue testigo presencial de un bombardeo en Ucrania, donde la persona que lo había invitado murió, la escritora. Y nos va a hablar de esos dos temas, envejecimiento y muerte. El 7 de diciembre tenemos confirmado a Germán Puyana García, para que nos hable de un libro que él tiene, Un país víctima de su gente. Esta es una invitación que Óscar Borrero hizo. Y el 14 de diciembre, la última sesión de este año, tenemos invitado a nuestro compañero de muchos, Carlos Alberto Caicedo Arias, el gran artista, que nos va a hablar sobre papel y lápiz, el proceso creativo. Creo que tenemos una agenda súper interesante de aquí a final del año. Están más que invitados, sus amigos, sus familiares también. Creemos que tenemos un promedio de 28, 30, 32 personas por sesión, y tenemos una cantidad de personas que ven nuestras sesiones en el videotape. De manera que, invitados, muchísimas gracias por su tiempo, por su fidelidad con nuestras reuniones. El último tema, alguien me preguntó que informara sobre las donaciones. Como todas las cosas, no todo puede ser bueno. La primera semana hubo 3 donaciones, la segunda semana ha habido 4 más. Muchas gracias a los que han hecho las donaciones. Hasta ahora hemos recogido 3,5 milloncitos. El objetivo es ver si con 15 millones podemos sostenernos durante un año.
esperamos y seguiré mandando con el video la información sobre los depósitos para este grupo de manutención y los gastos de manutención del blog y de las tertulias. De manera que muchísimas gracias a todos. Ojalá se acuerden y nos vemos la semana entrante con un gran tema. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Chao. Veo a mi hermano Gracias Jaime a que está todos, abrazo. acompañándonos. Gracias. Pues, Arturo, qué gusto verte de otra vez. Sí, otra vez. Y espero que sigas así de saludable como te vi esta mañana. Eso nos contaron de entrevista face to face. Mi prima Claudia, bienvenida siempre. Es que se me apareció el enmascarado. Gracias, Pacho, de nuevo. Y un Gracias, abrazo a Pacho. Ligia. Gracias a ustedes. Chao. Chao, Pacho. Chao. Chao, qué rico verlos a todos. Gracias, Pacho. Gracias, Pacho. Un abrazo. Saludes a todos. Gracias, Ok. Elcita. Chao. Chao. Chao.